el Centro de Instrucción Aeronáutica ATS y mi persona, el capitán Allen Casas Bracho, te damos la bienvenida al curso de Aerodinámica 1 para piloto privado. El objetivo general del curso es describir los efectos que ocurren sobre una aeronave cuando existe un movimiento relativo sobre esta y el aire que lo rodea. El objetivo específico de esta sesión consiste en explicar la teoría básica del vuelo. Como primer punto del contenido de la introducción a la teoría de vuelo tenemos la explicación sobre por qué vuelan los aviones. El segundo punto, el aire como fluido. El tercero, la densidad del aire y sus efectos. El cuarto, el teorema de Bernoulli. El quinto, el diseño de perfiles aerodinámicos. Y el sexto y último, las características de los diferentes perfiles. El primer concepto que manejaremos es el de aerodinámica. Es la rama de la mecánica de los fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los rodea. También podemos decir que la aerodinámica es la rama especial de la física que estudia los fenómenos originados por el desplazamiento de un cuerpo a través del aire y viceversa. Tiene que ver además con la mecánica de fluidos que estudia los gases en movimiento y las fuerzas o reacciones a las que están sometidos los cuerpos que se hallan en su seno. Su importancia radica en el conocimiento de la aerodinámica, en entender, analizar y predecir el comportamiento de la aeronave. ¿Por qué vuelan los aviones? Un objeto plano, colocado un poco inclinado hacia arriba contra el viento, produce sustentación. Un perfil aerodinámico es un cuerpo que tiene un diseño determinado para aprovechar al máximo las fuerzas que se originan por la variación de velocidad y presión cuando este perfil se sitúa en una corriente de aire. Un ala es un ejemplo de diseño avanzado de perfil aerodinámico. ¿Qué es un fluido? La materia existe en tres formas o estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso, según la magnitud de los lazos de unión entre las moléculas, que van desde una unión muy fuerte en los sólidos, que hace que tenga un volumen definido, hasta una unión tan débil en los gases que hace que su volumen sea indefinido, aunque llenando siempre el recinto que los contiene. Podríamos definir un fluido como una materia capaz de fluir. Abarca los conceptos de líquido y gas. En el caso del líquido, encuentra su propio nivel, mientras que el gaseoso llena el recinto que lo contiene. Los tres parámetros que definen el estado de un fluido son densidad, presión y temperatura. Definiremos la densidad como la masa por unidad de volumen. En un fluido, la densidad puede variar de un punto a otro. El aire es un fluido muy comprensible. La densidad es una magnitud escalar, medida, referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de la sustancia. Es la relación de la masa de una sustancia entre el volumen que ocupa. Aquí vemos su fórmula. Las moléculas de los gases tienen continuamente un movimiento al azar, de amplitud tanto mayor cuanto menor sea la presión. Cuando hablamos de amplitud nos referimos a la distancia libre recorrida antes de chocar una molécula contra otra o contra las paredes del recipiente que lo contiene.
A causa de este movimiento, las moléculas tienen una energía cinética. La manifestación de esta energía interna es la temperatura. La temperatura también la podemos definir como la medida de la velocidad promedio con que se agitan las moléculas de los cuerpos. Cuando aplicamos calor a un cuerpo, este aumenta su temperatura y se dilata. Gracias al principio de dilatación, Galileo Galilei pudo diseñar su termómetro en 1593. Si consideramos un cuerpo sumergido en un gas, el movimiento de las moléculas del gas originará una presión al chocar contra su superficie, lo que experimentará una superficie de área S. Será una fuerza F normal, en la que no podrá distinguirse los impactos individuales, definiéndose la presión como P igual F sobre S. Se define presión a la cantidad de fuerza aplicada por unidad de superficie. Igualmente, definimos presión atmosférica a la fuerza ejercida por la atmósfera sobre una unidad de superficie. También se puede definir la presión atmosférica como la fuerza que ejerce el peso de la columna de aire sobre la superficie del planeta. A nivel del mar, toda la columna de aire ejerce una fuerza proporcional a su peso, y a medida que ascendemos, dejamos aire por debajo, por lo que es fácil entender que la presión disminuye con la altura. Cuando en un lugar aumenta la temperatura, la masa de aire que está sobre esa superficie se dilata y su volumen aumenta, por lo que asciende la altura de la columna de aire. Una zona de aire con menor temperatura tendrá una menor altura. Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera terrestre, que rodea la superficie del planeta por acción de la fuerza de gravedad. Los gases fundamentales que forman la atmósfera son el nitrógeno en un 78.084%, el oxígeno en un 20.946%, el argón en un 0.934%, el CO2 en un 0.033% y otros gases. La diferencia de densidad de los gases hace que el oxígeno se decante por debajo de los 35.000 pies en promedio. Los fluidos gaseosos tienen como propiedad que no poseen forma propia, adoptan la forma del recipiente que lo contiene, carecen de volumen propio, ocupan la totalidad del volumen del recipiente que lo contiene, tienen alta difusión, se mezclan muy fácilmente, son muy comprensibles, se puede obligar a un gas o gases a ocupar un volumen muy pequeño, pueden dilatarse o contraerse, se expanden y contraen por acción del calor. Para poder entender los fluidos y la actuación de nuestra aeronave a través de ellos, tenemos que repasar algunas leyes. Entre ellas, la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley establece que un gas con una masa y temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. La ley de Charles establece que un gas con una masa y presión constante, el volumen es proporcional a la temperatura. La ley de Gay-Lussac establece que un gas con una masa y volumen constante, su presión es proporcional a la temperatura.
La Ley General de los Gases es una ley que combina las tres leyes anteriores y establece que el producto presión-volumen es proporcional a la temperatura. La variación de la densidad en función de la presión y la temperatura se pueden definir mediante esta ecuación. ¿Qué tiene que ver todo esto con el vuelo? Una parte de lo que hemos visto explica cómo es el comportamiento o performance de la aeronave. Cuando tenemos baja densidad, su rendimiento va a ser bajo. Y cuando tenemos alta densidad, su rendimiento va a ser mucho más alto. Por supuesto, va a depender de la altitud y de la temperatura. Igualmente de la presión atmosférica y del porcentaje de humedad. La densidad del aire es quizás el factor simple más importante que afecta al rendimiento del avión, pues influye en la sustentación, en la resistencia, en el rendimiento del motor y en la eficiencia de la hélice. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la densidad, que a menor presión también va a ser mucho menor la densidad. Y esto va a afectar considerablemente el performance de la aeronave. Es importante para el desempeño o performance de la aeronave el uso de las tablas de performance de dicha aeronave. Igualmente tener en consideración la temperatura exterior y la presión barométrica. ¿Cómo se origina la sustentación? El teorema de Bernoulli se suele expresar en la forma de P más 1/2 de D por V al cuadrado, y eso es igual a una constante, denominándose el factor P presión estática y al factor 1/2 de D por V al cuadrado presión dinámica. Enfocando este teorema desde otro punto de vista, se puede afirmar que en un fluido en movimiento la suma de la presión estática P más la presión dinámica PD, denominada presión total, es constante, de donde se infiere que si la velocidad de un fluido se incrementa, la presión estática disminuye. El teorema de Bernoulli aplicado a la aeronáutica especifica que la sustentación se origina por el movimiento del avión a velocidad dentro del fluido gaseoso, llamado aire, que lo hace pasar a través de un perfil alar, las alas, lo cual genera una fuerza elevadora proveniente del diferencial de presión, al cual llamamos sustentación. Este mismo teorema describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y deduce que la presión del flujo disminuye cuando aumenta la velocidad del mismo. El perfil alar es la forma del área transversal de un elemento que al desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genere sustentación. Es una de las consideraciones más importantes en el diseño de superficies sustentadoras como alas o de otros cuerpos similares como los álabes de una turbina y o compresor, palas de hélices o rotores en helicópteros y estabilizadores. El borde de ataque es la parte delantera del perfil alar. Es la primera parte que toma contacto con la corriente de aire, provocando que ésta se bifurque hacia el intra-2 y el extra-2. El borde de salida o fuga corresponde al punto en que las corrientes de aire provenientes del intra-2 y extra-2 confluyen y abandonan el perfil. El intra-2, en un perfil de superficies aerodinámicas, corresponde a la parte inferior del mismo. El extra-2, en un perfil de superficies aerodinámicas, corresponde a la parte superior del mismo. La cuerda
corresponde a la línea recta que une el borde de ataque y el borde de salida. Y la línea de curvatura media es una línea equidistante entre el extra-2 y el intra-2. Para resumir, los aviones vuelan gracias a que tienen superficies diseñadas para generar una fuerza hacia arriba llamada sustentación. Las superficies que generan la sustentación se llaman perfiles aerodinámicos. Los líquidos y los gases son fluidos. Las tres principales características de los fluidos que nos interesan para el desarrollo del vuelo son densidad, presión y temperatura. El teorema de Bernoulli especifica que el fluido que experimenta alta velocidad implica baja presión y viceversa. Venturi demostró que un fluido al pasar por un estrechamiento es acelerado.